Hola a todos, bienvenidos, yo soy Doris Pagnoli. Hoy vamos a canalizar nuevamente con los guías y vamos a preguntarles qué es lo que está ocurriendo actualmente en el planeta Tierra, ya que están pasando cosas muy raras. Así que bueno, vamos a canalizar hoy con la conciencia colectiva de novena dimensión de Sirio B. Bueno, gracias por escucharnos y empezamos. Bueno, vamos a empezar, pero antes quería leerles algo que recibí ayer, día 5 de abril de 2020, de parte del Consejo de Sirio B. En el día de ayer, que fue 5, y anteayer, que fue el día 4 de abril, había una energía muy rara en el ambiente. Yo sentí cierto malestar, me sentía incómoda, no pude dormir a la noche, tuve insomnio y preguntando a otras personas, amigos y conocidos, también pasaron por lo mismo. Se sentían raras, tuvieron dificultades para conciliar el sueño, algunos en estos días, en estos 2 días que pasaron y otros desde que empezó la cuarentena. Depende de cada uno cómo vive el proceso. Pero bueno, esto fue lo que ocurrió ayer y anteayer, que había realmente una energía muy rara en el ambiente. Y para mí, en mi opinión personal, eso se debe a la meditación mundial que se organizó para el día 4 y 5 de abril a la noche, donde muchos pedían que meditaran todos a determinadas horas, porque supuestamente eso permitía que la Tierra pasara de la dimensión 3 a la dimensión 5 o la Tierra pasara de un estado anterior a una nueva Tierra, de la vieja Tierra a la nueva Tierra. Y eso implicaba que muchos se quedaran en la Tierra, en la vieja Tierra o en la dimensión 3 o la dimensión 3 y otros pasaran a la nueva Tierra o evolucionaran a la quinta dimensión. La verdad que es muy bizarro todo esto, sinceramente, porque quien habla de esta forma desconoce ciertos hechos, como por ejemplo el más importante es que la Tierra tiene ya varias dimensiones que coexisten juntas. La Tierra tiene la dimensión 1, dimensión 2, 3, 4, 5, hasta donde yo sé, me dicen, hasta las 6. Entonces, no es que uno meditando crea una nueva dimensión, esa dimensión ya existe. No es que meditando uno pasa a otra dimensión. Si vos pasaras a otra dimensión, tendría que fallecer en esta. O estás en una o estás en otra. Tu conciencia puede ir de una a otra dimensión, pero el cuerpo físico tiene que permanecer en una sola dimensión. Entonces, si muchos dicen que pasaron, muchos leí que muchos empezaron a escribir en las redes que se pasaron a la quinta dimensión y siguen vivos. Entonces, la verdad que eso no tiene validez en absoluto. Yo quisiera que estos desinformadores dejaran de mentirle a la gente, dejaran de contarle cosas que no existen, y seamos un poquito más coherentes, un poquito más serios y no digamos lo que se nos ocurre o lo que escuchamos por ahí, porque eso perjudica al planeta entero, perjudica a muchas personas, perjudica a lo espiritual. Entonces seamos conscientes de lo que decimos, informémonos, no digamos cosas por decir, estudiemos las leyes universales, estudiemos lo que es la vida en sí, canalicemos, si uno puede canalizar, que canalice, pero estas cosas la verdad que no tienen ningún sentido, discúlpenme, pero me parece no solo muy bizarro, me parece que hay una falta de responsabilidad ahí muy, muy fuerte. Y lamentablemente mucha gente se la cree. No es que quedan... no es que esas palabras caen al vacío, sino que mucha gente se la cree realmente. Entonces, pido un poquito de responsabilidad en ello. Simplemente eso. Entonces lo que se generó con las meditaciones que se dieron, la meditación global que se dio el 4 y el 5 de abril, fue que se generó un movimiento energético tal, las personas que meditaron generaron un movimiento energético tal que la oscuridad agarró esa energía y con esa energía abrieron un portal de oscuridad que está un poquito más abajo del Polo Norte. Eso lo digo porque yo lo percibí
Yo tengo percepción extrasensorial, soy contactada y canalizadora. Y hace muchísimos años que trabajo con mucha gente, doy cursos, talleres, o sea, tengo una cierta trayectoria. Y lo que percibí fue justamente esto, que abrieron un portal abajo, un poquito más abajo del Polo Norte. Un portal de oscuridad. Por ahí pasan naves nodriza y cualquier cosa. De oscura, naves nodrizas oscuras. ¿Qué entiendo por oscuridad? Por oscuridad entiendo seres demoníacos, seres alienígenas regresivos. Ahí entran los grises, draconianos, reptilianos y todas las razas alienígenas habidas y por haber, pero que vienen a la Tierra y desde la parte regresiva. Los portales que son entradas a otras dimensiones y planetas. Esos son los portales. Son puertas de entrada. Si no fuera por los portales, estas entidades no podrían pasar de un lado a otro, de una dimensión a otra. Porque no es que uno pasa de una dimensión a otra como si nada. En este caso, tienen que abrir este portal. Bueno, entonces vamos a seguir y les voy a empezar a leer lo que recibí ayer de parte de mis guías, en este caso el Consejo de Sirio B. El Consejo de Sirio B me dijo: están anclando punto de oscuridad, están anclando el miedo, están anclando la paranoia. El virus, por virus se entiende el coronavirus, el virus trae consigo información que cambia la estructura del ADN a nivel de desconexión de la fuente, en las capas 3 y 4. ¿Eso qué significa? Todos sabemos que tenemos una capa de ADN que es el ADN biológico, el ADN físico. Pero a nivel energético y holográfico existen otras 11 capas en el ADN. En total el ADN tiene 12 capas. Entonces, al producirse una modificación en el ADN físico, en la capa 1, por ende se producen modificaciones en las otras capas. En este caso, el coronavirus lo que hace es generar una cierta desconexión de la fuente. O sea, modificando nuestro ADN, modifican nuestra conexión con la fuente. ¿Eso qué significa? Para Crayon, las capas 3 y 4 representan la capa de la ascensión y la capa del nombre angélico. Nosotros nos conectamos con los planos superiores, no solo a través de la pineal, el canal, etc. O el chakra coronilla, etc. Nosotros nos conectamos también por medio de nuestro ADN. O sea, nuestro ADN posibilita esa conexión con los planos superiores. Eso está a nivel de posibilidad y como algo concreto. Por eso algunas personas perciben más que otras, porque lo tienen más activado que otros. Entonces, si nos desconectan en esas capas, que son las 3, y la capa 3 y la capa 4, nosotros no podemos lograr nuestra evolución espiritual en conexión con la fuente, Dios, Padre, Madre, todo lo que es. No podemos conectarnos con nuestra divinidad interior. Y si no nos conectamos con nuestra divinidad interior, ¿qué ocurre? Que somos simplemente la mente inferior, somos simplemente ego, somos simplemente la mente y no conectamos con nuestra conciencia superior, con nuestra conciencia divina, con esa conciencia de unidad que somos. Entonces nos mantienen todos aislados, nos mantienen todos en esta Matrix, para llamarlo de alguna manera, porque es un concepto muy usado, nos mantienen todos en esta ilusión y en esta, como lo llaman muchos, granja, porque uno termina viviendo esta vida de una forma totalmente terrenal, sin conexión con uno mismo, sin conexión con la propia divinidad. Y eso es lo que pretenden hacer con este virus, modificaciones en el ADN que se reflejan en las capas 3 y 4, que son las capas energética holográfica del ADN, y que no permitan nuestra conexión con nuestra divinidad interior. Cuando nosotros conectamos con nuestra divinidad interior, conectamos con nuestro libre albedrío y por ende con nuestra capacidad como co-creadores. Cuando uno se conecta solo con la mente inferior, no conecta con todo eso. Entonces el mundo se basa más que nada en sentimientos, emociones densas,
y no permite que la persona siga evolucionando como humano y en cuanto conciencia. Entonces eso es muy importante de recalcar y lamentablemente es lo que quieren hacer. Otra cosa que me dijeron los guías fue lo siguiente: con los cambios frecuenciales se están modificando las líneas de tiempo. ¿Qué significa eso? Los cambios frecuenciales son cambios en los estados anímicos emocionales de los humanos. Entonces, por medio del miedo, de la paranoia y anclando puntos de oscuridad, se generan cambios en las frecuencias vibratorias de las personas en base al miedo, en base a emociones densas, miedo, ¿qué sería? Pánico, culpa, bronca, todos los sentimientos, emociones densas que pueda llegar a tener el humano en relación a este tema, sobre todo miedo. Y eso genera cambios en la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque están rediseñando el tiempo en una única línea. El tiempo-espacio en una única línea. O sea, están generando cambios frecuenciales en las personas para llevar todos como ovejitas hacia una única línea de tiempo, espacio, que es la que ellos quieren. O sea, hacia una sola única realidad, a una proyección de realidad y a un futuro. Nos están llevando todos hacia un único futuro. Porque cuando uno se encuentra en estado de conciencia superior sobre todo, cuando uno se encuentra en paz, conectado consigo mismo, con su divinidad interior, lo que logra es tener varias posibilidades de futuro y elige cuál quiere en base a su vibración. Cuando uno se encuentra desconectado de sí mismo, se encuentra vibrando en miedo, eso hace que se generen menos líneas de tiempo-espacio futuro. Entonces lo que quieren hacer toda esta gente, humanos y no humanos, es llevarnos todos a la misma línea de espacio-tiempo, al mismo futuro, que es un futuro de miedo, etcétera, de oscuridad y todo eso. Entonces, es uno de mis perros eso. Entonces eso es lo que está ocurriendo actualmente a nivel planetario. Bueno, esto es lo que quería decirles respecto a lo que canalicé ayer. Ahora vamos a canalizar con la conciencia colectiva de novena dimensión de Sirio B. La conciencia colectiva de Sirio B está conformada, no me acuerdo si ya lo dije, lo voy a repetir de vuelta por las dudas, me parece que no lo dije, está conformada por la conciencia ballena, la conciencia delfínica, la conciencia de los felinos y la conciencia de los reptiles. Estos reptiles son positivos, no son regresivos, aclaro por las dudas. Ahora vamos a preguntarles a los guías qué ocurre durante las meditaciones, qué hace que se generen energías y estas energías puedan venir usadas por parte de la oscuridad. Estamos hablando exclusivamente de meditaciones colectivas, grupales o de masa y meditaciones guiadas por personas que no tienen buenos intereses. Porque hubo personas que promovieron esto que no vibran en luz en su totalidad. Así que bueno, vamos a preguntarles a los guías, me voy a preparar. Bueno, ahí me conecté y ahí empezamos. Amada nuestra, es un mensaje para mí. Gracias por tu dedicación y compromiso. Bueno, amados nuestros, amados de nuestro corazón, recuerden que en estos momentos, más que nunca, es necesario recordar quiénes son. Es necesario recordar el gran poder que tienen adentro de ustedes y las grandes capacidades que se hallan en vuestro interior. Recuerden que tienen la capacidad y el poder para superar cualquier dificultad, conflicto, situación o el mismo miedo, que pueden hacerlo y que pueden hallar el camino para volver a casa, que
que es casa. Es el camino del propio corazón. Es el camino de la propia divinidad de interior y de la propia esencia. Nada ni nadie puede quitarles este derecho. Nada ni nadie puede hacer que eso no sea más posible. Nada ni nadie puede interponerse entre ustedes y el mismo Dios, entre ustedes y todo lo que es. Vuestro poder es infinito porque son hijos de Dios, porque son parte de Él. Y como tales fueron creados con libre albedrío y por eso mismo con capacidad para co-crear la realidad, lo que son y lo que serán. Amados nuestros, recuerden eso, recuerden conectarse con el corazón, lleven las manos al pecho, lleven la conciencia al corazón, lleven la conciencia al alma, el alma se halla acá. Lleven la conciencia a esa parte divina de ustedes que es eterna e infinita. Y allí nadie los podrá detener, nadie les podrá arrebatar nada, porque nadie le arrebata nada a ningún hijo de Dios. Dios Padre, Madre, todo lo que es, la fuente. Recuerden quiénes son. Recuerden el poder que tienen. Y es el que emana de vuestro corazón. Del corazón crístico en cada uno de ustedes. Gracias. Respecto a las meditaciones, quería preguntarles qué ocurre cuando uno medita. ¿Por qué los seres oscuros pueden adueñarse de esa energía y hacer lo que ellos quieren con eso? Quiero preguntar sobre eso. Amados nuestros, cuando uno entra en estado de meditación, en esos estados, abre portales cuánticos. En la propia conciencia, en la propia realidad y en el cosmos. ¿Eso qué significa? Que cuando uno entra en estado de meditación puede ir hacia el pasado, ir hacia el futuro y estar en el presente. Que cuando uno entra en estado de meditación puede conocer aquello que será, puede saber aquello que fue y puede modificar aquello que es. Los estados de meditación permiten acceder a toda esa información, inclusive de vidas pasadas. Los estados de meditación generan aperturas de conciencia que modifican el ADN, que modifican cada uno de vuestros cuerpos y partes energéticas y partes físicas. Los estados de meditación curan enfermedades, curan estados depresivos, curan el pasado, el presente y el futuro. Permiten conocer el futuro, permiten modificar líneas temporales y permiten elevar la conciencia. Esas son las aperturas cuánticas. Ello es posible gracias al estado de meditación y ello es posible sobre todo en personas que abrieron su corazón a Dios y que se sienten uno con el todo, que son parte de Él, que son parte de la creación, que se sienten parte de la creación
que no ven divisiones entre ellos mismos y nada de lo que les rodea. Esos estados se logran con dedicación, con el corazón abierto, con la bondad del alma, con la bondad de la mente, y en unión con el todo. Cuando uno entra en estado de meditación, puede modificar la realidad que tiene alrededor y la realidad de partes del cosmos. Esas son las aperturas cuánticas más amplias. Puede cambiar la vibración de todo aquello que le rodea. Y así otros pueden hacer lo mismo. Una persona tras otra pueden lograr esos cambios. Todas juntas pueden lograr esos cambios. Pero cuando uno no domina sus propias energías, no domina las aperturas cuánticas, no domina la propia conciencia, ocurre todo lo contrario. Esa energía se dispersa al universo y viene utilizada por entidades que no quieren el mayor bien de todos, sino el propio provecho. Usan esas energías para sus propios fines, ya que no poseen energía propia, ya que no poseen alma, ya que no poseen conexión con Dios. Y al no poseer conexión con Dios, no poseen Perdón, estuve mirando si grababa y me perdí. Ahora retomo. Es en vivo esto, por eso no lo voy a editar. O sea, en vivo y lo grabo en vivo y después lo subo, eso quise decir. Al estar desconectada de Dios, estas entidades no poseen esta energía divina, carecen de ella, ya que decidieron aborrecer del Creador. Por eso mismo necesitan usar energías de otros. Por eso mismo usan la energía que emanan aquellos que entran en estado de meditación. ¿Me están mostrando algo? Denme un momento. Yo a veces quedo en silencio porque me muestran imágenes. Me están mostrando cómo esta energía que emanan las personas que entran en estado de meditación, que meditan, esa energía no direccionada hacia ningún lado, sino energía que emana a la persona hacia todas partes. Y cuando uno entra en estado de meditación me muestran que estas energías pueden aprovechar estos estados para citar a algunas personas, meterse en el campo áurico y extraer más y más energía aún. A ver si me quieren mostrar algo más. Cuando uno toma conciencia de lo que hace, dirige su propia energía hacia donde considera. Esa es la diferencia. Amados nuestros, cuando uno se encuentra en estado de meditación,
y no es experimentado en ella, no puede controlar ciertos estados inconscientes. O cuando uno no ha trabajado en esos estados inconscientes, esos estados predominan en los estados de meditación. Aparentemente, uno se encuentra concentrado en seguir los pasos indicados o en visualizar algo o en concentrarse en la respiración, pero de fondo el inconsciente sigue vibrando y la vibración predominante es aquella que hace que toda la meditación vibre en ese estado. Si uno se encuentra vibrando en miedo durante el día o parte del día o antes de la meditación o después, esa energía de miedo es la que predomina durante la meditación. No importa lo que aparentemente es en la superficie, importa lo que uno sienta dentro suyo e importan esos pensamientos que se nos cruzan en nuestra mente. Esos pensamientos indican en qué sentido va nuestra meditación y qué energía estamos emanando. Y cuando uno vibra en miedo, esa energía de miedo viene recolectada por seres oscuros. Y es gracias a esa recolección que se logró abrir un portal en la parte superior del planeta Tierra. Un portal de oscuridad. Entonces, las meditaciones colectivas grupales, cuando vienen organizadas con estos fines, habiendo previamente cosechado el miedo, generan más miedo. No, interrumpí porque sentí un ruido acá y no está la pared, no hay nadie, por eso interrumpí. Ahora sigo. Esto es grabado en vivo y después lo subo, por eso como es en vivo no lo edito casi en su totalidad, solo pequeñas partes para que el hilo sea más fácil, para que todo sea más fácil de ver y no resulte pesado. Bueno, seguimos. Me dicen, es eso, amada nuestra. Bueno, entonces la conciencia colectiva de Sirio B explicó qué ocurre durante las meditaciones. Esta información yo no la encontré en ningún lado, así que nunca leí nada sobre esto. Yo la verdad que no creo que exista algo al respecto, y si existe algo al respecto, avísenme, así, porque a mí me gusta, lo que a mí me encanta es canalizar y después comprobar que lo que yo canalizo se encuentra en otros lados, que otras personas que canalizaron, o en libros sagrados, libros antiguos, no sé, en libros de metafísica, lo que fuere, de religión, no importa, o libros científicos. Me gusta ver que lo que canalizo después lo encuentro en otros lados. Eso me fascina porque marca la vericidad de la canalización. Así que bueno, sobre las meditaciones, es eso lo que tuvieron que decir los guías. La verdad que es información muy muy preciosa y me encantó. Bueno, ahora seguimos y le preguntamos a los guías sobre esas luces que muchas personas ven en el cielo y que no son ni estrellas, ni aviones, ni satélites. Se ven de noche y se ven muchas veces cerca de la luna. Yo particularmente vi cerca de la luna estas luces.
Así que vamos a preguntar a los guías qué es eso. Si son ovni o qué es. Ahí empezamos. Ahí me puse algo porque tenía fresquito. Así que bueno, seguimos. Vamos a responder la pregunta entonces. Me dicen los guías que algunas naves son visibles porque son de construcción humana en complicidad con entidades alienígenas. O sea, algunas naves sí son visibles porque son humanas, de construcción humana. Y otras son alienígenas y son visibles porque ellas deciden hacerse visibles o porque a veces van a tal velocidad que se genera un desfasaje y se hacen visibles. O sea, estas naves van, se genera como una cierta vibración y en algunos momentos se hacen visibles. Entonces, las razones por qué se hacen visibles son tres. Ahora voy a preguntar por qué estos alienígenas a veces se muestran y otras veces no. Los alienígenas que se muestran a los humanos son de vibración más baja y más densa, mientras los que son de dimensiones más altas y elevadas no pueden ir como cuerpo físico a la Tierra porque no poseen cuerpo físico. Son energías de alta vibración y como tales no pueden descender a la Tierra. Pueden solo tener una representación holográfica de ellas, es lo que yo siempre vi. Los seres regresivos que sí están en la Tierra se hallan adentro de ella o afuera y no se muestran o se camuflan porque responde al objetivo que tienen, mantenerse en la sombra para seguir perpetuando el estado de cosas. Muy bien. Bueno, ya respondieron la pregunta los guías. Ahora quería preguntar sobre esos sonidos que se escuchan a la noche. Mucha gente dice que escucha sonidos que no provienen de ningún lugar. Leí que por YouTube vos lo podés buscar como sonidos del cielo. Me refiero a esos sonidos, así que vamos a preguntar qué son. Me dicen que en algunos casos es el propio movimiento de la Tierra. La Tierra tiene una frecuencia y un sonido y a veces es perceptible. Otras veces esos sonidos responden, en este caso, a esa batalla a la que hemos referido anteriormente entre diferentes facciones alienígenas por el control de la Tierra. Otras veces responde a movimiento alienígena al interior de la Tierra. Esas son las tres razones. Bueno, creo que no quedó ninguna pregunta pendiente por hoy. Estoy haciendo memoria y creo que no, que ya hemos respondido todas las preguntas en relación a esto, estoy diciendo. Después vamos a responder otras preguntas que nos hicieron los amigos en las redes y que siempre refieren a la cuestión alienígena, pero en relación a lo que ocurrió y lo que está ocurriendo, estas son las preguntas que teníamos. Estoy haciendo memoria, pero sí creo que son estas. Bueno, vamos a ver si los guías quieren dar un último mensaje. Amados nuestros, gracias por ser lo que son. Guardianes de la tierra, respondan al llamado de la tierra. Cuiden de la tierra. Cuiden su hogar,
Su Madre Cósmica los necesita en este momento, más que nunca. Su Madre Cósmica que los cobija, los protege y los nutre, necesita de ustedes, sus hijos, para seguir existiendo, para ser ella misma en belleza, en florecimiento y en amor. Guardianes de la tierra, hijos de la tierra, recuerden su misión, recuerden quiénes son, recuerden su poder, el poder adentro de ustedes. Recuerden su libre albedrío. Nunca cedan frente a los avances de la oscuridad. Recuerden quiénes son. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y por estar. Cualquier duda o comentario me escriben. Nos vemos.